Hola, hola, mi nombre es Juan Pablo Rúa y en este caso voy a hacer la práctica número 13, correspondiente pues a la materia de elementos finitos del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar esta pieza y para ello nos vamos al programa Workbench, ¿cierto?, de ANSYS. Entonces vamos a trabajar un material no lineal. Para eso nos vamos a Engineering Data. Después de haber abierto un módulo de estático estructural, acá nos damos a Engineering Data Source, seleccionamos los materiales no lineales y en ellos les damos el acero estructural no lineal. Se le dan el más y va a aparecer este librito que quiere significar que ya está adicionado a la librería con la que se está trabajando. Entonces listo, pues ya lo podemos utilizar. Entonces cerramos aquí y abrimos el programa Design Modeler, que es donde vamos pues como a trabajar la geometría. Listo, entonces aquí ya pues en Design Modeler nos vamos a File, importar una geometría externa. Entonces yo ya tengo la geometría por aquí descargada. Importar en este plano, Add Frozen, y le damos en generar. Entonces en este caso la geometría que tenemos son caras, son las superficies, ¿cierto? Entonces para poder trabajar en 3D y hacer el análisis que deseamos, nos vamos a Create y le vamos a dar el espesor. Entonces es aquí, en fin, nos dice que seleccionemos pues los cuerpos a los que le vamos a dar el espesor. En este caso serían a todos. ¿En qué dirección? Pues vamos a decir que este es el plano medio y el espesor, como está en metros, lo vamos a poner de 0.02 metros, o sea 20 centímetros de espesor. Le damos en generar y él automáticamente ya me crea pues una figura en 3D, que esta es con la que sí vamos a trabajar. Entonces ya pues podemos cerrar aquí para abrir el módulo de Mechanical, que es donde vamos a realizar los análisis. Listo, entonces aquí pues ya nos abrió el programa de Mechanical. Lo primero que vamos a hacer es definir qué partes son sólidas y qué partes son rígidas. En este caso la única parte rígida que tenemos es esta, la única parte, perdón, flexible. Entonces seleccionamos todos el resto de cuerpos y le damos que tenga un comportamiento rígido, y esta, que es nuestra parte flexible, pues ya aparece como flexible pero tiene cargado como por defecto el material de estático estructural. Entonces le vamos a decir que es un estático, que es un acero estructural no lineal, ¿cierto? Entonces pues el material que ya habíamos cargado anteriormente. Y listo, entonces por ese lado ya. Y vamos a definir las conexiones. Vamos a borrar las que trae pues la geometría por defecto y vamos a crear las conexiones entre cuerpos. En este caso vamos a decir que son contactos. En este caso vamos a crear contactos con fricción, donde el contact siempre debe ser la pieza flexible y el target la pieza rígida, ¿cierto? Entre sólidos, entonces vamos a tener un coeficiente de fricción de 0.22
le vamos a dar que es asimétrico, porque lo tenemos entre una pieza rígida y una pieza flexible. Acá le vamos a dar que la formulación sea aumentada a la larga. Le vamos a dar que un coeficiente de relajación de 0.1. Le vamos a dar aquí que el radio del pinball, que es pues como que es una que es algo que se agrega, vamos a poner de 1 milímetro. Entonces, si podemos ver, esto lo que hace es crearme una bolita, que es la que me permite pues como que el contacto se dé entre estos cuerpos, me da como un rango pues en el que el contacto se puede presentar. Y aquí vamos a dar que ajustar al toque. Listo, entonces ya tenemos pues este friccional y necesitamos ese mismo contacto entre estos cuerpos también. Entonces le podemos dar duplicar, ya que son pues como las mismas características, pero cambiamos las caras. Ya no va a ser entre estas, sino que va a ser la de aquí abajo, el contact y el target lo vamos a definir en esta cara acá. Eso. Listo, entonces ahí ya tenemos pues los tres contactos con fricción que vamos a tener en esta pieza. Y ahora sí vamos a agregar pues como los pares cinemáticos con los que se va a trabajar. Entonces con los pares cinemáticos vamos acá, vamos a crear uno de cuerpo con el sistema pues como con la tierra, por decirlo así, y vamos a poner que es fijo. Entonces vamos a poner esta cara de acá abajo como fija para que no se mueva pues este sistema. Aparte vamos a poner uno cuerpo a cuerpo de revolución, que va a ser entre estos cilindros de acá que van a rotar libremente. Entonces tenemos pues que la referencia es el cuerpo que no se mueve, va a ser esta cara acá, y el cuerpo móvil tenemos esta cara acá, ¿cierto? Entonces un contacto de revolución entre estos dos, vamos a aplicar, e igualmente para el otro. La referencia es esta cara acá, y este es el cuerpo móvil. Listo, entonces ahora vamos a proceder a mallar. En este caso, cuando estamos trabajando con elementos no lineales, solo se mallan los elementos no lineales, los elementos rígidos no se mallan, ya pues que no van a sufrir deformaciones, solo se debe mallar las caras en contacto con los elementos no lineales. Entonces para ello pues vamos a primero agregar un método para este cuerpo, como acabo de decir, porque es el único elemento flexible. Aparte vamos a agregar un sizing de cuerpo, igualmente para este elemento, de 2 milímetros. Listo, que el comportamiento sea hard, y vamos a agregar un face meshing, como acabo de decir, como solo se mallan las caras pues que están en contacto con el elemento flexible, vamos a agregar un face meshing solo en estas caras.
y aparte le vamos a agregar un sizing también de cara a esas mismas caras de aproximadamente 4 milímetros, cierto. No necesitamos pues como que la malla aquí sea tan fina como en el otro cuerpo, y vamos a cargar a ver qué malla nos genera. Entonces ya podemos pues ver como la malla acá pues es una malla muy estructurada, y igualmente acá, cierto, es una malla pues muy relativamente fácil de hacer y nos quedó bien. Entonces pues con esta es con la que vamos a trabajar. Entonces ahora pues nos vamos ya como a las características del movimiento. Entonces aquí en cantidad de pasos le vamos a agregar 10 y vamos a agregar el tiempo tabularmente. Entonces vamos a decir que cada paso va a ser de 0.1 segundos, hasta llegar a un total de 1 segundo. Le vamos a dar que los steps nosotros nos vamos a controlar pues el tiempo de cada step o cada subpaso. Entonces vamos a agregar pues sí, o sea, aquí ya organicé esto, que el número de steps sean 10 hasta 1 segundo, y dijimos que el inicial quede en 10, el mínimo en 5, en caso pues de que vaya como convergiendo muy rápido lo puede bajar a 5, y en caso tal de que ya pues esté fallando, de que no converja, que suba máximo hasta 60. Activamos los resortes, activamos las grandes deflexiones y le dimos un restart control manual, donde me iba a guardar todos los steps, y de cada step me iba a guardar el último step que hubiera pues convergido. Entonces aquí ya tenemos esto. Entonces aquí listo, lo que vamos a hacer es agregar pues ya las condiciones de movimiento que vamos a tener en el sistema. Entonces para ello inicialmente nos vamos aquí pues a análisis setting y le vamos a dar un desplazamiento remoto. En este caso vamos a tener dos, este de acá que es la cara fija como ya lo habíamos definido. Entonces le vamos a decir que tiene pues que no tiene desplazamiento, entonces ponemos 0 en todos los componentes. Ni de movilidad ni de rotación, cierto, para que esta cara me quede fija. Entonces va a quedar en 0, y le vamos a agregar un desplazamiento remoto también a esta cara de acá, que es este pulsador, que es el que va a bajar, cierto. Entonces este sí necesitamos que se desplace, creo que son 20 milímetros, y va a ser en el eje Y, cierto, o sea hacia abajo no solamente. Entonces vamos a dar que el desplazamiento sean menos 20 milímetros y 0 en los otros componentes. Igualmente que no rote. Entonces ahí ya tenemos pues la rotación 0 y el desplazamiento en el resto de los ejes igualmente 0. Solo vemos pues que en Y va a quedar menos 20 milímetros, pero necesitamos que sea pues como progresivo. Entonces acá le vamos a dar tabular no constante y agregamos acá en el desplazamiento en Y menos 20 milímetros, cierto. Entonces él me genera pues ya como el desplazamiento que se va a ir dando, y le tenemos que dar acá delete rows para que también me lo considere. Entonces ahora sí va a ser un desplazamiento constante, en este caso de menos 2 milímetros en cada paso de tiempo hasta llegar a menos 20. Y listo, aquí ya tenemos pues como todas las condiciones del sistema. Entonces le vamos a dar solucionar. Para la solución queremos que nos muestre la deformación total
y los esfuerzos equivalentes de von Mises. En este caso, como podemos ver, pues las piezas rígidas no van a presentar ni deformación ni esfuerzo según el programa, ¿cierto? No las considera pues como eso, como rígidas, como que no se van a deformar. Entonces lo que va a pasar es que solo nos va a presentar los esfuerzos y las deformaciones para la pieza sólida, para la pieza flexible. Entonces vamos a esperar pues el resultado. Acá lo que podemos ir viendo en Solution Information, en la solución de salida, que me muestre las fuerzas convergentes. Pues la convergencia de la fuerza, él aquí pues me empieza a generar una tabla o una gráfica donde va mostrando pues el progreso, cuando converge, cuando no converge, y cada paso, cada substep. En este caso los substep aparecen en verde, los step, cuando pasa un step completo, aparece en línea azul cuando converge el step completo, y si en algún caso un substep falla, aparecerá en línea roja. Entonces pues ya vamos a esperar a que solucione. Aquí, como podemos ver, ya pues pasó el primer step y nos lo mostró en línea azul, ¿cierto? Entonces pues quiere decir que ya este step convergió, ya está pues listo, y ya pasó al segundo step. Y aquí, como podemos ver, entonces como falló, entonces está tratando pues como de mejorar las condiciones para que en el siguiente paso no falle. Listo. Entonces ahora aquí ya pues no solucioné el problema. Siempre se tardó pues bastante, se tardó aproximadamente 2 horas en mostrar la solución, pero bueno, aquí ya tenemos pues como podemos ver, estos son la deformación total, y aquí vemos los esfuerzos de von Mises. Y ya vemos pues como la simulación en tiempo real de cómo se va doblando. Listo. Entonces ahora algo más que se puede hacer, como esto digamos que es un proceso de mecanizado, digo de conformado, de formar una pieza. Entonces si yo quiero obtener esta pieza ya así solucionada, la podemos importar, ¿cierto? Importar una pieza con la deformación así ya aplicada. Entonces le doy aquí, le doy exportar, STL file, y él me va a crear una pieza que vamos a llamar lámina doblada, y él me crea una pieza, un CAD STL con la geometría ya final de la pieza, ¿cierto? Que voy a ver si puedo abrir ese archivo pues para que lo veamos. Listo. Entonces ahora aquí pues con el programa Inventor, voy a abrir un archivo STL, voy a abrir el documento pues el CAD que creamos, y vamos a ver pues cómo nos quedó la geometría. Digamos que un problema que tiene esta manera de exportar los elementos es que no se pueden modificar. O sea, es un archivo, es un CAD STL, entonces es simplemente como el CAD, ya como quedó, pues así se trabaja. Listo. Entonces aquí, como podemos ver, pues esta fue la geometría que nos quedó. Como nosotros si leímos pues nos paramos sobre la que teníamos de deformación total de todos los cuerpos, él exportó digamos todas las geometrías que le habíamos dado el mallado y que tenía en el contacto. Si le hubiéramos dado una deformación de un solo cuerpo, en ese caso si
si nos hubiera exportado solo la lámina, pero igual pues aquí ya tenemos el CAD de la lámina como se requiere. Y ya, entonces eso es como todo por este video, por esta práctica. Muchas gracias.